En la entrega anterior habíamos planteado sobre el uso, si se quiere, y las costumbres de las citas bibliográficas, y empezar a responder sobre qué fuentes uno puede utilizar y cómo se cita, qué es en definitiva una cita. Y entre las cosas que habíamos charlado es que claramente hay diversas normas y estilos de citados. Quizás la más conocida en la actualidad sean las famosas normas APAS, ¿sí? Y entonces la propuesta de hoy es tratar de ir referenciando a partir del estilo Harvard, en términos generales, cómo citar con este tipo de citados, ¿sí? A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta en las normas a seguir y en los estilos de citados es que esto se divide en dos partes. En primer lugar, algo que sucede, algo que pasa dentro de la referencia dentro del texto, ¿no? Y acá sí vamos a ver cómo uno hace una referencia a los distintos autores, cómo se citan las citas textuales, el parafraseo, cómo se cita un diagrama, una ilustración, es decir, un gráfico, cómo uno va a hacer una referencia directa al autor dentro del texto, etcétera, etcétera. Luego, la segunda parte, y sumamente importante, tiene que ver con lo que se conoce como la bibliografía o referencias al final del texto, o lo van a encontrar como referencias bibliográficas. Es decir, cómo yo cito, cómo establezco una referencia bibliográfica de un libro con un autor, qué pasa con los libros del mismo autor editados en el mismo año, si hay un libro que está escrito por dos autores o más de dos autores, qué pasa si es el capítulo de un libro, ¿sí? Si es un artículo de una revista, de un periódico, o por ejemplo, ¿qué pasa con una serie de televisión? ¿Se puede citar una serie de televisión? Por supuesto, y esas son cuestiones que vamos a ir viendo a continuación. En general, como sabemos, las normas de citado se utilizan para incluir de manera sencilla dentro de nuestros escritos, dentro de nuestras reflexiones académicas, una información básica de la fuente que nosotros estamos utilizando para citar, más allá del estilo de citado de los que hemos algo ya charlado. ¿Cuál es el principal objetivo de este tipo de sistema de referencias? Facilitar generalmente la redacción de escritos académicos, científicos, para brindarnos una información por lo menos rápida, muy sencilla, muy acotada, ¿no? De la información precisa que luego a nosotros nos va a ir permitiendo, dentro de las referencias bibliográficas, ubicar las obras empleadas durante la construcción de un artículo, de un paper, de un ensayo, de una ponencia, etcétera, etcétera. Siempre teniendo en cuenta que cada institución, que cada editorial establece sus propias modalidades en el uso del sistema, APA, Harvard, Chicago, ¿sí? Y que sí es verdad posee un cuerpo de convenciones básicas que uno va a tener que adaptarse y que va a tener que respetar y que vamos a ir viendo. La primera tiene que ver con, metiéndonos dentro de las referencias dentro del texto, con las referencias a autores. Es decir, que nosotros cuando estamos citando algo, tenemos que identificar como autores de una obra citada a la persona o a la institución responsable del contenido de aquello que estamos citando. Cuando el autor del trabajo citado sea anónimo, se tiene que incluir esa referencia dentro de eso, ¿no? En el caso, por ejemplo, de obras colectivas que cuentan con la colaboración de varios autores y ninguno de ellos juega un papel predominante, el nombre generalmente del autor es sustituido por el título de la obra. Como les doy el ejemplo de acá, si nosotros estamos citando algo de una enciclopedia, por ejemplo, en este caso, es la Enciclopedia Británica de 1998. Más allá, fíjense que este no es el caso de una cita directa, ¿sí? O en el caso, por ejemplo, cuando ya sí tenemos el nombre del autor, ¿sí? El aumento de la locura en el siglo XVIII fue incierto. Se abren entre paréntesis el nombre y el año, ¿no? En las normas Harvard o en las normas APAS son la información mínima que nos van a estar pidiendo. Más allá de que luego se nos pueda pedir, si es necesario, el número de página donde fue sacado eso, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo qué pasa. La primera forma más común es las famosas citas textuales, ¿sí? O los que se conocen también como cita directa. Toda cita textual siempre, más allá del estilo, tiene que acompañar su referencia correspondiente colocada muchas veces al final y entre paréntesis. Cuando su extensión, esto ya lo habíamos hablado, sea mayor a un renglón y menor de 4, se coloca dentro del párrafo. Es decir, que cuando la cita textual posea una extensión mayor a 3 renglones, se escriben 2 puntos y se colocan 2 renglones debajo en letras más pequeñas, cursivas y con márgenes menores.
Van a ver que algunos estilos o según la edición van a ir variando en estas cuestiones, ¿sí? Pero la referencia se coloca al final y entre paréntesis, como les marco en esta parte, ¿no ven? Que ya es una cita textual de más de 4 renglones, ¿sí? Estos requisitos van a estar siempre claramente establecidos por la institución o por la revista, ¿sí? Fíjense cómo la cita textual abre comillas, cierra comillas donde termina la cita textual y aparece el apellido de la persona, coma, el año, 2 puntos y el número de página donde fue sacado esto. Muchas veces APA nos va a pedir no este estilo, sino la P de página y el número de la página, ¿sí? Eso también se pueden encontrar. En este primer momento del desarrollo es como se identifica entonces este tipo de forma de citados como citas textuales. Luego tenemos lo que se conoce como la cita indirecta, que es la parafrasis. Hay que evitar mucho el abuso de esto, guarda, porque a veces el parafraseo esconde también plagio, eso hay que tener en cuenta. Se debe incluir la referencia donde ésta tenga lugar, o bien al final del párrafo que la contenga, ¿sí? Muchas veces nos vamos a encontrar que puede ser al principio. Es decir, que cuando el autor no sea mencionado, se deberá seguir la regla correspondiente a la referencia indirecta dentro del texto. Cuando yo no estoy nombrando el texto, fíjense que esto es un parafraseo, no es una cita textual, ¿sí? Se pone al final de la cita, hasta donde finalice. En cambio, yo si en algún momento de la paráfrasis nombro al autor en la cual estoy haciendo referencia, la cita va inmediatamente después de el apellido. De acuerdo con Buber, abro paréntesis, pongo solamente el año, no necesito otra referencia con el pensamiento, etc. ¿Sí? Esto es muy importante porque, a diferencia de la cita textual, ya vemos que hay dos formas de citarlos. O voy al final de la cita, porque no lo nombro al autor, o voy inmediatamente nombro al autor, ¿sí? ¿Qué pasa con el caso de gráficos, diagramas, ilustraciones? Esto es muy importante. En general se debe incluir la referencia para los diagramas o las ilustraciones de la misma forma utilizada en las citas textuales. Generalmente van abajo, ¿sí? Se pone el título del diagrama y la persona a la cual se está citando o el texto a la cual se está citando. Acordémonos que hasta acá no sabemos si esto es un libro, un artículo científico, una ponencia, una tesis, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto es importante para tener en cuenta, y esto sí va a ir variando de acuerdo al tipo de citado, que se establece en relación al número de página. Tiene que ser necesario incluir el número de la página donde fue tomada la información, y eso se deberá escribir después del año de la publicación, precedida de 2 puntos y con los números separados por un guión en el caso de que el material referido abarque más de una página. Algunas instituciones, algunas normas, como las APAs, escriben el número de páginas precedido de una coma y una letra P, en ese caso. El caso de que la cita provenga de más de una página, se utilizan 2 P's para indicar que la cita o el material referido abarca a más de una página. ¿Cómo les doy el ejemplo? En el caso de una sola página, en una cita textual, 2 puntos, espacio y el número de página, ¿sí? O el ejemplo número 2, donde vemos que este autor citado toma más de 2 páginas en relación a esta cita y se pone entre medio de esas 2 páginas un guión en el medio, ¿sí? Otra forma tiene que ver con la referencia directa al autor dentro del texto. Es decir, cuando el nombre del autor aparece de manera natural en el cuerpo del escrito, del texto, la referencia se debe siempre colocar inmediatamente después dentro de un paréntesis incluyendo el año de la publicación y obviamente, de ser necesario, se le pone 2 puntos y se pone el número de la página. ¿Sí? Cuando yo estoy nombrando al texto que estoy sacando, utilizando inmediatamente posterior al nombre, al apellido de la persona, de la referencia, se pone la cita. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando uno está haciendo una referencia indirecta al autor dentro del texto? ¿Sí? Es decir, cuando se toma la idea de un autor sin mencionar, o de varios autores, sin mencionar su nombre. Por lo tanto, se establece de manera similar a la anterior. Se tiene que colocar la referencia, ya sea antes o después de exponer la idea, es decir, que nos dan 2 opciones dependiendo del estilo de redacción.
dentro de un paréntesis, incluyendo el nombre, la coma, el año y, de ser necesario, el número de páginas o de páginas precedido por los puntos. Cuando yo estoy hablando de otros autores, de otros pensadores, de otros intelectuales, bueno, hago la referencia inmediatamente posterior a la mención, o en algunos momentos de su historia la sociología ha sido vista más como un método que como una disciplina constituida, y voy al final del texto. Ahora, ¿qué pasa cuando yo hago referencias a obras del mismo autor publicadas en el mismo año? Y esto sucede bastante común. Es decir, cuando se utilizan, o nosotros utilizamos dentro de un cuerpo de un texto, obras del mismo autor publicadas en el mismo año, siempre se ordenan de manera alfabéticamente y se las distingue con una letra minúscula después del año, ¿sí? En este caso, el autor que nos muestra el ejemplo está haciendo referencia a dos citas de manera directa, textuales, sobre un mismo autor que escribió dos textos distintos en el año 92. Si marco primero, al primero que voy a citar, le voy a poner luego del año en minúscula la letra A, y si sigue al otro en el mismo año, la letra B. Y así continuado, ¿no? Si estamos citando a este mismo autor en otro texto de 1992, se le pone la letra C, ¿sí? Otro de los casos bastante comunes que se nos van a dar es referencias a una obra de dos autores, porque es muy común que un investigador, que un autor escriba en conjunto, ¿no? Con un equipo de investigación. Cuando se utiliza una obra escrita por dos autores, siempre se va a colocar en la referencia el apellido de ambos separados por una I. Esa regla aplica sea para referencia directa o indirecta, es decir, cita textual o cita directa indirecta dentro del texto. Y en el ejemplo que les doy, el autor toma el citado inmediatamente después de la cita, El arte del cambio, que hacen referencia a estos dos autores, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si nosotros hacemos una referencia a una obra que tiene más de dos autores? En ese caso, normalmente se establece que las obras de dos más autores se coloca después del nombre la abreviatura et al. Lo vimos en la entrega anterior, ya sea que se coloque fuera o dentro del paréntesis, ¿sí? Aquí les doy el ejemplo. Se establece, se nombra solamente al primer autor. Acá sabemos que este autor está escribiendo con otros. O son 3, o son 4, o son 5, pero hay más de 2 autores en ese sentido. Esta es una de las cuestiones más comunes. ¿Qué pasa si nosotros hiciéramos referencia, en este caso, a 2 o más autores dentro de una misma referencia? Bastante común sucede este caso. Es decir, cuando utilizamos a más de un autor dentro de una referencia, tenemos que separar a cada autor y su respectiva obra utilizando un punto y coma. Si los autores se enumeran fuera de la referencia directa, se coloca entre paréntesis el año de publicación de la obra. Algunos autores relacionados con este problema, abro paréntesis y establezco a qué autores estoy haciendo referencia. Kuhn, que escribió su texto, recordemos siempre, no sabemos qué, en 1971, Popper en 1972 y Tarski en 1956. Nos ofrecen posiciones encontradas. O el segundo ejemplo, ya acá no estoy estableciendo y diciendo algunos autores, algunos pensadores, sino digo, tanto Kuhn, ya lo estoy mencionando, entonces inmediatamente posterior a eso, pongo la publicación, el año, como Popper, hago lo mismo, como Tarski, hago exactamente lo mismo, plantean el problema de la ciencia llegando cada uno a conclusiones distintas. El otro de los casos que nos podemos encontrar es la referencia a la obra de un autor citado por otro. Es decir, cuando nosotros utilizamos referencias a autores a su vez referidos por otros autores, se coloca la palabra citado en E, entre el nombre del primero y el nombre del segundo, indicando el año de las respectivas publicaciones. Esa regla también aplica tanto para referencias directas como las indirectas. Es decir, que la naturaleza secuencial del sistema se hace presente si lo observamos desde el punto de vista de la interacción. Autor original, Lennart y Bernstein, 1960, citados en... Es decir, esto pasa mucho y hay que tratar de evitar también el abuso de esto. Es decir, cuando nosotros estamos haciendo referencia a un texto A y dentro del texto A encontramos la cita de otro autor, ese citado en E,
es conveniente, es deseable que nos tomemos el trabajo de ir a la fuente original. Primero porque nosotros no sabemos si la persona que está haciendo la cita de otra, haciendo la interpretación de otro, no sabemos si lo está interpretando de manera correcta, no sabemos si esa cita que le está tomando es de otro autor que escribió en otro idioma, entonces no sabemos si esa traducción es correcta. Por lo tanto, mi experiencia y por lo menos los que les propongo a aquellos que están mirando este video, es tratar de ir siempre a la fuente original. Y en el caso de que no podamos encontrar esa fuente original, sí, ahí utilizamos lo que se denomina referencia a la obra de un autor citado por otro. ¿Sí? Otro punto interesante es la referencia a un autor que se refiere a otro sin obra publicada. También hay que tener en cuenta esto, pero generalmente sigue la misma forma. Lo que pasa es que ahora sí ya no se va a nombrar a la otra cita, ¿sí? Porque no sabemos dónde se está haciendo referencia. Eviten esto también, es importante. ¿Qué pasa con la referencia a un artículo periodístico en el cual no tiene un autor? Por ejemplo, cuando estamos tomando, y esto es muy común, una editorial de un diario particular o el artículo de un diario periodístico, ¿no? Cuando se utiliza un artículo periodístico, que no está firmado por un autor, se tiene que utilizar el nombre del periódico, no el nombre del diario en lugar del autor, como les marca acá este texto. Esto aplica igual para cita directa o indirecta. El texto que se tomó aquí es el de El Guardián, ¿sí? En general, en términos generales, esto es lo que nosotros nos vamos a ir encontrando a lo largo de las formas, pero siempre distribuyéndonos en relación que lo que primero va a establecer el tipo de cita que nosotros vamos a hacer es si esta es una cita directa o indirecta. Ahora bien, sabemos que las normas APA nos están brindando información mínima y necesaria, pero no la suficiente para referenciar qué nos estamos refiriendo con aquello que nosotros estamos citando. Y esto es tan solo una parte. Dijimos que la segunda parte y la última parte del estilo de citados tiene que ver con lo que se denominan o se conocen referencias al final del texto, las famosas referencias bibliográficas o conocidas como la bibliografía. Por lo tanto, vamos a hacer, si se quiere, un listado de las referencias documentales en la parte que nos corresponde, ¿no?, a la bibliografía, aunque la información para cada tipo de documento claramente va a variar, puede variar, pero sí se debe procurar incluir en todos los casos estos 8 puntos o estos 8 casos. En primer lugar, es importante hacer referencia al autor, al compilador, editor o institución responsable, que es la que produce el documento, ¿sí? Ahí vamos a ver un poco bien qué significa en este caso, pero en caso, por ejemplo, de ser editores o compiladores, esto seguramente lo han visto muchas veces, que después de ese apellido va que van inmediatamente después del apellido, ¿sí?, con la palabra ed para editores, o comp para los compiladores. Inmediatamente después del autor va entre paréntesis la fecha de publicación, el año, normalmente el año, a veces pueden llegar a pedirles el mes, pero va el año generalmente. Luego va el título o subtítulo de la obra escrita, ¿sí? Ya vamos a ver si va en cursiva o no, entrecomillado, bueno, eso lo determina qué tipo de publicación es. Muchas veces nos vamos a encontrar con esto, con el número de serie o volumen individual, cuando sea este el caso, el número de edición, si es en caso de que no se trata de una primera edición, normalmente, la ciudad en la que la obra fue publicada, el editor, y por último, adicional que uno considera que puede permitir al lector localizar la referencia a la cual estamos citando, ¿no? Entonces, a continuación, lo que les propongo es presentar la forma de incluir esta información en la lista de referencia para las fuentes documentales, por lo menos las más frecuentes o las más comunes que se van a ir encontrando. La primera de ellas significa, esto no tiene un orden jerárquico claramente, pero el libro con un autor. ¿Qué pasa en el caso de que yo tengo que citar, he citado un fragmento, directo o indirecto, vuelvo a repetir, sobre un libro, ¿sí? Normalmente los libros se citan de la siguiente manera: el apellido del autor, vamos a ir viendo que según la norma o la edición va o el nombre completo o la inicial, va luego el año, ¿sí? Y los libros, el título de los libros van siempre en cursiva o manuscrita según la generación que esté viendo este video. Luego va el número de volumen, si es necesario, el número de edición, si no es la primera. En caso de ser relevante se puede colocar también aquí el nombre del editor o del traductor, la ciudad, ¿sí?
y el nombre, obviamente, de la editorial, ¿no? Acá también les doy un ejemplo de un texto de Foucault para que puedan ver exactamente cómo es esto. Ahora, ¿qué pasa? Recordemos que habíamos hecho una referencia si son libros del mismo autor editados el mismo año. En este caso, lo único que va a variar es el orden alfabético de esa cita. Recordemos que después del año nosotros en el cuerpo del texto le poníamos una letra A en minúscula y una letra B. Entonces el orden dentro de las referencias bibliográficas lo va a determinar esto. Estas dos pequeñas letras aquí, el A y el B. Después el resto es exactamente lo mismo, datos del primer caso que vimos. ¿Qué pasa cuando tenemos un libro con dos autores? ¿Sí? Normalmente, bueno, el apellido del primer autor va en minúscula, inicial del nombre, y la palabra I, el interconector, y luego no va primero el apellido, muy comúnmente van a encontrar estos, siempre hay variaciones de acuerdo al estilo, sino que encuentran las iniciales, la primera inicial del autor, luego el nombre, ¿sí? Apellido del segundo autor, y mismos datos que en el primer caso. Se trata de un libro, así que el libro va en cursiva, ¿sí? Tiene exactamente los mismos datos que el primero. ¿Qué pasa cuando hablamos de libros con más de dos autores? Apellido del primer autor, en minúscula, inicial del nombre, apellido del segundo autor, inicial del nombre, y inicial del nombre del tercer autor y apellido del tercer autor, como les marca este ejemplo que está acá. ¿Sí? En ese punto luego va a seguir todo exactamente lo mismo que para el primero y el segundo de los casos. Cuando se trata de una obra, porque eso lo vimos, de más de 3 autores, solamente se va a hacer referencia al apellido y la inicial del primer autor y luego se utiliza la abreviatura et al, que significa y otros. Y luego continúa los casos igual que los casos anteriores. Ahora, estos libros, ¿qué pasa si nosotros estamos haciendo una cita de el capítulo de un libro, por ejemplo, cuyo autor no corresponde con el editor ni el compilador? No es ni editor ni es compilador. Solamente participa de esa compilación o de esa edición como autor de un capítulo. Aquí se utiliza el apellido del autor del capítulo, en minúscula inicial del nombre, el año de la publicación, acá, el título del capítulo, no del libro, título del capítulo, que va entre comillas y no va en cursiva, ¿sí? El apellido del editor o del compilador, si fuera editor va la palabra ed, la abreviación ed, ¿sí? Y el título sí de la compilación o de la edición, que sí va entre comillas. Y luego, mismos datos que los casos anteriores. ¿Qué pasa con obras de autor anónimos o colectivos, ¿no? Una institución o colectivo responsable de la publicación es la que va a determinar el nombre. ¿Sí? Como no tenemos, o el autor es anónimo o es colectivo, en este ejemplo es Colegios de Ciencias Sociales de Occidente, es un libro que no nos está haciendo referencia a un autor en particular, y luego tiene exactamente los mismos datos que los casos anteriores que he nombrado, no hay mucha diferencia en ese sentido. ¿Sí? Ahora es un punto interesante porque en general muchos de los artículos que nosotros vamos a escribir, en la gran mayoría de las fuentes provienen de lo que se denominan los famosos artículos de revistas científicas o académicas, ¿sí? Y el ejemplo que vamos a tomar es un texto de Wallerstein, ¿no? Donde va el apellido del autor, su inicial, el año de publicación de la revista en particular, y luego va el título del artículo, entre comillas, no va en cursiva. Lo que va a ir en cursiva es lo que ven acá cuando dice en sociología, es decir, este es el título de la revista. El título de la revista va siempre en cursiva. Luego va a ir el número de volumen, el número de la revista, el mes o estación del año o el equivalente que utilice la revista, y luego va a ir las páginas que abarcan el artículo precedidas de las 2 letras PP. Las páginas totales del artículo, por más que uno en el cuerpo del texto haya utilizado Wallerstein, 2 puntos, el año, perdón, coma, el año, 2 puntos y la página 14, pero en la referencia bibliográfica van todas las páginas del artículo en su completo, ¿sí? ¿Qué pasa con un artículo de un periódico? Algo habíamos charlado, y que tenga el nombre de un autor. Va a ir el apellido del autor
en minúscula, ¿sí? Inicial del nombre, el año, si está escrito en un diario, va entre comillados, y lo que va en cursiva es el nombre del diario, ¿sí? Fecha de publicación, sección si la tuviese, y el número de la página, ¿sí? ¿Qué pasa en el caso donde nosotros estamos ante una ponencia? Por ejemplo, una conferencia que ha sido publicada. Va el apellido del conferencista, ¿sí? En minúscula, el inicial, el nombre, el año de la publicación, el título, como les muestro acá, va entre comillas, ¿sí? Luego va el apellido del compilador, si esa conferencia ha sido publicada, o el editor, como corresponda, la inicial del nombre, en este caso, ¿sí? Y lo que va, si se especifica, por lo menos en cursiva, es el nombre de la conferencia, del texto de la conferencia publicada. Luego sí va a ir la institución responsable del ciclo de conferencia, el nombre del libro, del ciclo que dijimos que era en cursiva, la institución responsable de la realización de la conferencia o del congreso, la fecha de la realización del ciclo de conferencias, incluyendo el año, la ciudad de publicación es muy importante, la editorial si la tuviese, y las páginas que abarcan las conferencias precedidas de las dos letras PP, ¿no? De las iniciales, ¿sí? ¿Qué pasa en el caso de, por ejemplo, conferencias inéditas, es decir, que no han sido publicadas? Y esto es muy común, simposios, seminarios, es decir, sigue exactamente lo mismo, lo que pasa que lo que va a ir, ¿sí? El título de la ponencia sigue entre comillas, la conferencia dictada durante el ciclo, es decir, el nombre del ciclo de conferencias que va a ir en cursiva, la institución responsable, en este caso una universidad, de la realización de las conferencias, ¿sí? Y la fecha de realización del ciclo de conferencias. No tenemos más datos porque no ha sido publicada. Es muy común también que nosotros utilicemos, sobre todo cuando uno está haciendo un trabajo de investigación, académico, de grado, de posgrado, la utilización de tesis o disertaciones. En este caso lo que tenemos va el apellido del autor, en minúscula, inicial del nombre, año de la publicación, el título de la tesis se toma como un libro, ¿sí? O de la disertación va en cursiva, qué tipo de documento y grado, por ejemplo, tesis de doctorado, ciudad de la publicación y la institución, la universidad, por ejemplo, donde se presentó, la que ya que otorga en definitiva el grado académico. Eso es muy importante para tener en cuenta. ¿Uno puede citar un film, una película, una serie? Sí. Exactamente se pueden citar y es muy común. ¿Cómo se utiliza? Por ejemplo, si uno está utilizando una película, el nombre de la película en su idioma original, el año de la realización, por quién ha sido dirigida la película, ¿sí? El lugar de la realización y la casa productora es muy importante. Lo mismo que una serie de televisión, es muy común también utilizar. Para eso va el nombre de la serie, el número del episodio que se está citando, ¿sí? El nombre del episodio va en cursiva, en este punto, obviamente el año de producción, lugar de realización, la casa productora y la fecha de transmisión original. Es muy importante, ¿sí? Entre corchetes va el formato donde se vio la serie, ¿sí? Es importante para tener en cuenta. Muy común es utilizar citados de entrevistas que han sido producidas en medios electrónicos. En este caso, cuando uno está citando una entrevista en un medio electrónico, va el nombre inicial, es decir, el apellido del entrevistado, ¿sí? El año de la realización, la entrevista, es decir, el nombre del programa. Obviamente ese nombre del programa va en cursiva. El formato va entre corchetes, de donde se saca la entrevista. Y el lugar de realización, la casa productora, la fecha de transmisión, ¿no? En este punto. Hoy esto, obviamente, acá se le está poniendo el ejemplo de un VHS para los más jóvenes. Por ejemplo, es muy común hoy que estén sacando una entrevista, por ejemplo, de una red social, de YouTube, es muy común. Se pone de dónde se sacó. ¿Qué pasa si yo estoy sacando el artículo que estoy citando está en un formato digital? En ese punto, ya sea un CD, un DVD, ¿sí? Una base de datos. Bueno, en este es muy común el apellido del autor, la inicial del nombre, el año de la publicación, el artículo, el título del artículo, la sección, va entre comillas, ¿sí? Y en cursiva sí va el título del formato que yo estoy sacando, ¿no? El formato del soporte también se establece en ese punto, el número de volumen, el número de
del soporte, mes, año del equivalente, el lugar donde se publicó, la fecha de acceso, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué pasa ahora si yo estoy utilizando un artículo de revista, pero electrónica, que no tiene formato de papel? A ver, si yo lo estoy sacando en formato electrónico, bastante similar a lo que estuvimos charlando anteriormente, va el apellido del autor, ¿sí? O editor o institución responsable del documento, ¿sí? Año de la publicación en la red. Si no aparece en el documento, se colocará el año en cual se actualizó la página o bien la fecha en la cual fue accesado. Eso es muy importante. El título del artículo va entre comillas, al igual que era el caso anterior. El nombre de la revista siempre va en cursiva, fíjense en este caso, revista de Cinta Moebio, ¿sí? El tipo de medio, en línea, lo que hay que marcar, porque es un artículo de revista electrónica, y después va el número de volumen, el número de la revista, el mes, la estación del año, su equivalente, el lugar de publicación, el editor disponible. Y muy común utilizar esto, ¿no? Disponible en y dirección electrónica completa, como va en el caso, para que uno pueda acceder rápidamente a ese artículo, y algunas normas les van a pedir también la fecha en la cual nosotros consultamos ese artículo periodístico. Otro ejemplo que les marco acá tiene que ver con sitios, páginas y libros electrónicos, ¿sí? Que es muy común también. Aquí se utiliza también un estilo en particular, que es el apellido del autor, su nombre, el año, ¿sí? El año de publicación. El documento se colocará también el año en el cual, por ejemplo, se actualizó la página, o bien la fecha en la cual fue accesado. El título del libro no va entre comillas, sino que va en cursiva, sino entre comillas, ¿no? Y lo que va a ir en cursiva es el nombre del sitio que nosotros accedimos y el tipo de medio, ¿no? Si está en línea, ¿no? Y luego sí, número de volumen, número de revista, mes, estación del año, el equivalente, el lugar de la publicación, y tenemos que hacer referencia al disponible en, ¿no? Dirección electrónica completa, como les muestro en este caso, y cuándo se accedió a ese artículo. Es importante. También se puede hacer lo que se conoce como lista de correo electrónico, es decir, que se le agrega como una información también adicional, ¿no? El apellido del remitente, ¿sí? Inicial del año, asunto del mensaje va entre comillas, el asunto del mensaje, nombre del foro de la lista de correos en cursiva, fecha de publicación en dirección electrónica de la lista del correo y la fecha del acceso. Esto es algo que también se utiliza bastante común, o en el caso si hay, en vez de una lista de correo electrónico, si fuese un correo electrónico personal. Pero estas son algunas de las referencias que les quería marcar y que espero que le hayan sido de utilidad. Siempre recuerden, antes de publicar, ya sea en una revista científica, ya sea cuando uno está publicando una investigación en una institución académica, pública o privada, siempre hacer referencia y ir a buscar cuáles son lo que se conocen como reglas y normas para los autores.